Ensayo de vacío. Vamos entonces ahora con los datos obtenidos en el ensayo de vacío del motor que venimos trabajando en el ejemplo, que es un motor estrella delta de 6 terminales, 3 bobinas independientes con tensiones de 220 y 380 voltios, con corriente nominal de 10 amperios en delta y 5.8 amperios en estrella. Entonces realizamos el ensayo de vacío de acuerdo al método descrito y los datos obtenidos son los siguientes. Aquí tenemos una tabla que está dividida en dos partes. La parte superior son los datos medidos y la tabla inferior son los datos calculados. Entonces, los datos medidos tenemos la tensión de vacío y recuerden que el procedimiento en el trabajo, en la práctica, es partir desde 220 voltios, que es la tensión de placa, la nominal en delta, y empezamos a bajar la tensión. En este caso se tomaron datos de 220, 180, 140, 100 y 60 voltios. Para cada posición de tensión, por ejemplo acá en 220 voltios, se tomó la potencia de vacío, potencia consumida en vacío en vatios, que en este caso para 220 son 402 vatios, y se tomó también la corriente de vacío, note que es la I de línea de vacío, de 5.42 amperios. Y entonces, luego empezamos a disminuir la tensión y logramos llegar hasta 60 voltios. Esos son los datos medidos. Ahora, con esos datos medidos, ¿qué hacemos? Pues calculamos la corriente de fase. Como el motor está conectado en delta, la corriente de línea es diferente a la corriente de fase. Y recuerden que el circuito equivalente se toma es por fase, en cantidades de fase, no en cantidades de línea. Por esa razón, entonces aquí calculamos la corriente de fase con I minúscula. ¿Cuánto es? 2.4 amperios, que es la de línea, dividido raíz de 3, y obtenemos aquí 1.48 amperios. De igual forma, calculamos la potencia de pérdidas en el cobre en vacío. Ya hemos visto que esa potencia de pérdida del cobre en vacío era igual a ¿qué? Era igual a I cuadrado R. ¿Cuál I? La I de fase. La I de fase. Y cuadrado, aquí esa potencia de pérdida del cobre en vacío sería 4.28, que la potencia de pérdidas resultó de 1.48 al cuadrado por la resistencia primaria que ya hemos calculado en el ensayo de tensión corriente. Y las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas, ¿sale de dónde? Sale de coger la potencia de pérdidas en vacío y descontarle la potencia de pérdidas en el cobre, es decir, 223 vatios menos 4.28 vatios nos está dando que la suma de la potencia de pérdida en el hierro más las pérdidas mecánicas son 218,7 vatios. Y hacemos lo mismo para cada punto de tensión que medimos. El paso siguiente es entonces graficar estos datos. ¿Qué vamos a graficar? Vamos a graficar en el eje X, tenemos la tensión, partimos desde 60 voltios, 100, 140, 180, 220 voltios, y en el eje Y vamos a colocar la potencia de pérdidas en el hierro más las mecánicas. Entonces, para cada punto de tensión, por ejemplo, aquí tenemos que para 60 voltios tengo una potencia de pérdida en el hierro más las mecánicas de 218,7. Ese es el primer punto. Por ejemplo, este punto, el último punto acá, 220 voltios, para 220 hay una potencia de pérdidas en el hierro más las mecánicas de 391,5. Este dato es muy importante porque es el que es tomado a tensión nominal, que es el que está en la placa.
220 voltios, conexión en delta. Luego, cuando ya tenemos todos estos puntos en la gráfica, procedemos a unir los puntos. ¿Qué ocurre cuando los unimos? El último dato que tenemos es de 60 voltios, es decir, la gráfica nos llega hasta acá, nos llega hasta aquí, hasta este punto. Entonces, ¿qué logramos con esto? Con este punto logramos poder hacer lo siguiente. Podemos hacer una extensión de esta recta, de esta línea, de esta curva. Esto lo vamos a hacer en Excel y entonces graficamos solamente hasta aquí, hasta el último dato que tenemos de 60 voltios. ¿Por qué no seguimos bajando más la tensión aquí? Por ejemplo, a 30 voltios, a 20 voltios, pues porque el motor se va a quedar detenido, entonces no nos sirve. Bajamos hasta 60 voltios, que es aproximadamente el 25% de 220 voltios, y allí ya procedemos a hacer lo siguiente. Vamos, en Excel lo podemos hacer, vamos aquí a extender este punto acá. Lo extendemos, o sea, adicionamos este pedacito. ¿Y para qué adicionamos este pedacito? Pues porque nos interesa encontrar este punto, donde intercepta con el eje Y esta línea, siguiendo la tendencia desde la curva. Entonces, aquí interceptamos y ¿qué encontramos ahí? Para este ejemplo, encontramos que este punto vale 210 vatios. ¿Y estos 210 vatios qué son? Pues estos 210 vatios son la potencia de pérdidas mecánicas. Esta es la potencia de pérdidas mecánicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que de aquí hacia arriba, toda esta parte desde acá hasta aquí son la potencia de pérdidas en el hierro. Es lo que se pierde en el hierro. O sea, que aquí tenemos en nuestro caso que la potencia de pérdidas mecánicas malas del hierro, cuando estamos hablando acá que son de 391,5 vatios, cuando estamos aquí en el punto de 220 voltios, ocurre que de todo este pedazo, de estos 391,5 vatios, tenemos que 210, desde el 0 hasta aquí, estos 210 vatios son la pérdida de potencias mecánicas. ¿Y por qué sabemos esto? Porque aquí en este punto la tensión obviamente vale ¿cuánto? Vale 0 voltios. O sea, en el eje Y, en el punto en que la tensión vale 0 voltios, en ese instante las pérdidas en el hierro valen 0. ¿Por qué? Porque las pérdidas en el hierro dependen de la tensión. Entonces es el artificio para poder encontrar la potencia de pérdidas mecánicas. Pues ya nos queda muy fácil. Decimos que la potencia de pérdidas en el hierro, ¿a qué es igual? Pues obviamente al total, 391,5 vatios a todo esto, menos este pedacito que es 210 vatios, lo que nos está dando una potencia de pérdidas en el hierro, solamente en el hierro, de 181,5 vatios. O sea, todo este procedimiento que estamos haciendo aquí, lo hacemos para encontrar esta potencia. ¿Y para qué hacemos eso? Pues ya nos venimos para acá. Ya con la potencia de pérdidas en el hierro, ¿qué hacemos? Encontramos el coseno del ángulo de la rama de vacío, coseno phi sub m. Y entonces, ¿a qué es igual? A la potencia de pérdidas en el hierro, que le encontramos aquí, dividido 3 veces b sub 0 por i 0. Hacemos el cálculo del coseno de phi, nos está dando que un valor de 0.1185. Con este coseno de phi, ¿qué podemos hacer? Pues hallamos la componente i sub 0r, que es igual a ¿qué? A I0 por coseno de phi sub m. Lo que nos está dando una corriente I sub 0r de 0,2749 amperios. De igual forma, la componente I sub 0x, ¿a qué es igual? Es igual a I sub 0 por el seno del ángulo phi sub m. En este caso, como tenemos el coseno, pues sacamos el coseno inverso, hallamos el seno,
se multiplica por 2,32 y nos está dando una corriente, una componente I sub 0x de 2,3 amperios. Ya con las dos componentes de I sub 0r e I sub 0x, pues procedemos a hallar la resistencia de magnetización. ¿A qué es igual esa resistencia de magnetización? Simplemente es igual a B sub 0 sobre I0r. Y tenemos entonces que es Rm, nos queda 220 sobre 0.2749, lo que nos está dando una resistencia de magnetización de 800.2 ohmios. De igual forma, hallamos también la reactancia de magnetización, la XM. La XM es igual a la tensión de vacío sobre I0 componente en X. O sea que esta XM es igual a 220 sobre 2,3 que nos dio la I0X para una reactancia de magnetización de 95.65 ohmios. ¿Qué hicimos allí? Pues aquí tenemos ya lo que hicimos con este trabajo. Voy a borrar por acá este pedacito. Lo que hicimos allí fue encontrar, entonces, en la rama de vacío, que tenemos la resistencia Rm y tenemos la reactancia JXM. Aquí está la tensión aplicada, B sub 0. Aquí tenemos la resistencia y tenemos la reactancia. Esta es R1, que ya la hallamos. Tenemos JX1, que no la hemos encontrado, pero ya sabemos esta I sub 0, cuánto vale esta I sub 0 por fase. Tenemos esta componente I sub 0R y tenemos esta componente I sub 0X. Y con esta componente I sub 0R y I sub 0X lo que hicimos fue encontrar Rm, que nos dio 800.2 ohmios, y tenemos la componente XM, que nos dio una reactancia de 95.65 ohmios. Entonces, con este ensayo ya encontramos el parámetro Rm, el parámetro XM, y encontramos la potencia de pérdidas en el hierro disipada en Rm, que en este caso nos dio 181,5 vatios. Esa es la potencia de pérdidas en el hierro. Eso es lo que se disipa en esta resistencia que simula la potencia de pérdidas en el hierro. Y también sabemos cuánto vale la potencia de pérdidas mecánicas, que la potencia de pérdidas por fricción en los rodamientos. Esa potencia de pérdida equivale a 210 vatios. Entonces ya queda terminado así la prueba de vacío para el motor que venimos trabajando como ejemplo.